Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buenas. Estoy abriendo el form. ¿No? Por la Leti. Bueno, ya está el form. Me está mandando el enlace. No importa. El enlace corto no me deja mandarlo, no sé por qué, así que les mando el largo. Pero bueno, es lo mismo. ¿No? ¿Qué me pasa esto? No sé, está medio colgado. ¿No? Si lo recargo. Ahí está, me cargo el enviar. Bueno, ahí les mando de nuevo por las dudas el cortito. Lo mismo, pero bueno, por las dudas más fácil. Bueno, vayan ahí veo que están completando, así que están dando bien. Bueno, buenísimo. Bueno, estuve corrigiendo casi todo, creo que está todo corregido. Me estaría faltando si entregaron estos días, ¿sí? Este último fin de semana, eso no está. Así que después más tarde me pongo y me fijo si hay algo pendiente. ¿Sí? Pero creería que está todo corregido. ¿Qué más les iba a decir? Me olvida de algo. No, creo que no. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a seguir trabajando con programación orientada a objetos. Vamos a ver un concepto adicional, un concepto superior al que estuvimos mirando nosotros, que es el de objetos. Vamos a ver lo que es una clase. Y después vamos a seguir la PPT con otros temas que tenemos que trabajar antes de arrancar la semana que viene. Creo que arrancamos, no, la clase que viene, no la semana que viene. Sí, participó, sería aprobado. Lo único que me deja corregir son esos dos estados, participó o no participó. ¿Sí? Así que son los dos estados que hay para corregir en el aula virtual. ¿Qué más les iba a decir? Hay un mic abierto, no me molesta, pero bueno, aviso por las dudas. Estoy olvidando algo. Bueno, no importa, ya está, ya me acordaré. Claro, sí, lo que vamos a hacer la clase que viene, vamos a empezar a trabajar con algo que a ustedes supongo que les gustará, porque siempre sucede lo mismo, que es con el tema de APIs. Vamos a tratar de consumir algún recurso, alguna API pública, para traernos información a un proyecto, ¿sí? En principio lo vamos a traer por consola y después lo vamos a mandar a una vista creando algún nodo nuevo, ¿sí? Ese es un poco el panorama, pero bueno, hoy tenemos que terminar de ver programación orientada a objetos con bastantes cosas, ¿sí? A mi criterio la clase de hoy es bastante variada, así que las dudas que tengan, porfa, les pido que me vayan preguntando, ¿sí? Somos un montón de esta comisión, la verdad que me pone contento. Bueno, voy a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar. Voy a bajar un poquito acá la cámara y voy a presentar mi pantalla. Aquí. Ahí está. Voy a abrir mi Visual Studio Code. File, Open Folder. Y voy a abrir la carpeta de la clase 45, la 19. Adentro hay una PPT que hoy vamos a empezar a ver. ¿Sí? No sé si la terminamos, pero la empezamos a ver. No, ahí está. Y voy a crear acá, lo mismo de siempre, ¿no? Un JS. Y voy a crear un archivo index.html, ¿sí? Para levantar nada más, otra cosa no voy a hacer acá. Y acá adentro voy a crear un archivito que se va a llamar po2.js, programación orientada a objetos, tiene nada que ver con Winnie the Pooh. Voy a poner un script, malísimo chiste, ¿no? Muy temprano, mejor. Voy a poner un script que tenga un src que levante acá, ¿sí? Si me encontró el archivo, es que está todo bien. Bueno, esperen que llegue un compa.
y vamos a hacer lo siguiente. Repasemos brevemente, ¿sí? Muy brevemente. ¿Qué es esto? Restricted Mode Systems. No sé. Vamos a repasar muy brevemente lo que hicimos en la clase anterior, lo que hicimos en la clase 18, ¿sí? En lo que es programación de objetos. No todo. Voy a achicar un poquitito la letra para poder ver mejor. La agrando de nuevo cuando volvamos a la clase de hoy, ¿sí? Bueno, lo que vimos en la clase pasada era cómo crear un objeto nuevo, ¿sí? En lo que es JavaScript. Recuerdan que yo les dije que un objeto no es ni más ni menos que un tipo de dato un poco más complejo, ¿sí? Un poco más elaborado, que iba a tener, en principio, dos partes, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, los atributos de un objeto, que iban a ser las variables que iban a poder almacenar, ¿sí? Esas variables, obviamente, van a estar relacionadas al objeto. Buenas. Van a estar relacionadas al objeto, ¿sí? Y es como nosotros vamos a poder guardar información, ¿sí? Son variables. No sé, en este caso creamos un objeto que se llamaba auto y habíamos creado 3 atributos que eran marca, tipo y modelo, y guardábamos en 2 un dato del tipo string y en otro un dato del tipo number, ¿sí? Y después nada, por consola imprimimos lo que contenía ese objeto, lo que contenían esas variables. Ahora bien, después pasamos a crear un segundo objeto. Este segundo objeto lo creamos con otra notación diferente, ¿sí? Directamente mencionábamos las propiedades que teníamos con el punto y coma, ¿sí? Más actual esta manera de trabajar. Cualquiera de las dos se puede hacer sin ningún problema, pero esta es más actual. Y, bueno, también agregamos una propiedad adicional. Que traten de llegar a tiempo, así no se corta tanto la clase. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Pero ahí me estoy mezclando un poco. Atributo y propiedad, ¿son dos cosas distintas? ¿O yo lo estoy ahí, se me está mezclando? Sí, en realidad el atributo y la propiedad hace referencia a las variables, ¿sí? Así que cualquiera de las dos está bien. No había ningún problema. Ok. ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde me quedé? Porque se me corta cuando llegamos a un compañero un poco tarde. Bueno, habíamos definido estas propiedades y habíamos creado una más que era cantidad de combustible. Si no sé, algo que se me ocurrió a mí para hacer un ejemplo práctico. Pero en este segundo objeto le agregamos también lo que son los métodos, ¿sí? Los métodos son funciones que están asociadas a ese objeto, ¿sí? Solamente que cuando trabajamos con objetos, estas funciones se van a llamar métodos, ¿sí? Y habíamos creado dos métodos. Uno que es detalle del auto, que lo que me devolvía era una concatenación de literales más la variable, o sea, más la propiedad del objeto, más el valor de la propiedad del objeto, ¿sí? Y a estos métodos nosotros les relacionamos también una función anónima, ¿sí? Que tiene un return. ¿Por qué? Porque yo justamente lo que necesito es que este método me devuelva algo, ¿sí? En el primero, en el detalle de autos, simplemente es una concatenación de datos literales, y en el segundo quisimos hacer algo un poquito más elaborado cuando también nos revisábamos que para poder acelerar un auto teníamos que tener combustible, y en el caso de que el auto acelerara iba a gastar 1 litro de combustible, ¿sí? Entonces, creamos este método con la única diferencia que nosotros a este método le tenemos que agregar, bueno, al anterior también igual, una palabra cuando nosotros queríamos mencionar a los atributos del objeto, ¿sí? Porque si no, JavaScript no sabía puntualmente a qué estábamos haciendo referencia, si a una variable global por ahí o a una variable
o en realidad a una propiedad del método que estamos trabajando nosotros. Con la palabra this le estamos diciendo que estamos hablando de la propiedad del método que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Del objeto que nosotros estamos trabajando. Esta palabra this cobra un poco más de sentido cuando nosotros trabajamos con herencia, ¿sí? Porque cuando trabajamos con herencia van a ver que se complica un poco la cosa, y estoy haciendo comillitas porque hay que ver un ejemplo práctico, van a ver que no es tampoco tan complicado si lo hacemos en un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, creo que esa parte de herencia la vemos directamente con PHP nosotros, o sea, cuando estemos trabajando directamente con el lenguaje. Pero bueno, ahí va a cobrar un poquito más de importancia la palabra. Bueno, ¿y qué más? Nada, después porque todavía no instanciamos nada. Esos objetos lo que hicimos fue llamar varias veces a los métodos, primero detalle de auto y después acelerar para comprobar que funcione este método de acelerar si es que el auto no tiene combustible, ¿sí? Y para terminar, lo que hicimos la clase pasada fue de alguna manera tratar de hacer una analogía con lo que nosotros vamos a hacer en un trabajo real, vamos a decir, ¿sí? Como para que ustedes también tengan como esa analogía que les sirva para apoyarse de lo que hicimos, cómo lo llevamos a un trabajo real, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ir a una instancia superior, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando les mostré la presentación de lo que era programación orientada a objetos, nosotros hablamos de clases y objetos, ¿sí? La clase iba a ser el molde, los objetos iban a ser, bueno, valga la redundancia, los objetos que nazcan a partir de esa clase. Entonces hoy quiero subir una instancia superior y vamos a ver qué es una clase. Para lo cual yo voy a cerrar todo esto, ¿sí? Todo esto es el anterior y vamos a abrir el de la clase actual. Open folder. Ay, se me colgó un poquito. Esperen que llegó alguien. 45, 19. Bueno, y la presentación la tengo por algún lado por acá. Nosotros estamos en 19, sí. Pero esta es la que vamos a ver hoy. Yo quiero ir a esta un poquitito, ¿sí? Que es la de la clase pasada. Esto lo llevamos lento, chicos, porque son temas fundamentales. Así que no te voy a pagar en la vida. Métodos, acá, ¿sí? Como yo les decía, una clase va a ser como si fuese de alguna manera el molde, ¿sí? De donde yo voy a crear objetos nuevos. Si nosotros tuviésemos que pensar, por ejemplo, en una aplicación que guarda información de los socios de un gimnasio, yo tendría distintos objetos. Vamos a suponer que yo necesito trabajar con 2 o 3 clientes a la vez, lo que sea, puedo instanciar distintos objetos que se van a llamar persona 1, persona 2, o socio 1, socio 2, socio 3, no sé, los que nosotros necesitamos crear para guardar información de distintos socios en la memoria de mi máquina, ¿sí? Si yo tengo que crear un molde para cada uno de esos socios, obviamente lo que voy a tratar de hacer o lo que voy a querer hacer es que todos esos tipos de datos que yo cree sean todos iguales. Para eso voy a recurrir a la clase. La clase no va a ser ni más ni menos que un archivito. Podría estar en un archivito separado, podría estar todo junto en un mismo archivo, en donde yo voy a crear. En el caso de JavaScript, tendría que definir cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que debería tener esa clase, ¿sí? Y todos los objetos que yo construya a partir de esa clase van a ser exactamente iguales entre sí. Entonces, volviendo al ejemplo del socio, yo podría crear una clase que se llame socios
y voy a decir, esta clase va a tener todos estos atributos y le voy a sumar algo además, algo adicional, que va a ser los métodos que van a tener todos estos objetos que van a nacer a partir de esta clase, y lo adicional que le voy a agregar, o podría, porque no hace falta, o en realidad sí hace falta, pero me refiero que no es obligatorio, podría crear objetos constructores. Un objeto constructor, un método constructor, perdón, es un método en el cual yo voy a poder instanciar objetos a partir de ese método constructor, ¿sí? En lugar de utilizar lo que se llama un constructor por defecto, que es el que trae de manera estándar una clase a la hora de crearla, porque hereda todo de la clase original, pero bueno, no me quiero meter en temas de herencia todavía. Van a ver cuando veamos PHP va a ser más sencillo seguirlo. El tema de herencia, por ahora lo mantengo aparte. Voy a tener un método constructor por defecto, ¿sí? Y yo voy a poder crear los míos propios, ¿sí? Vamos a tratar de hacer algún ejemplito de esto para que sea más sencillo. Voy a venir acá, tengo unos compas que están llegando, ¿sí? Y me voy a volver acá un toquecito. En este caso, fíjense que nosotros tenemos una clase que se llama perro, ¿sí? Lo que tenemos que prestar atención cuando hablamos de clase, ¿sí? Es que yo voy a utilizar la palabra reservada class, ¿sí? Es para definir una clase, para definir un molde, y después le voy a poner un nombre a esa clase. En este caso, fíjense que dice perro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que empieza con mayúscula, ¿sí? Todas las clases empiezan con mayúscula. Cuando ustedes vean un tipo de dato que empieza con mayúscula, seguramente estemos hablando de una clase, ¿sí? En este caso, esta clase perro tiene un constructor en el cual yo voy a poder instanciar nuevos objetos de la clase perro, ¿sí? Que en la imagen de la derecha se llaman perro 1 y perro 2, a partir de ese constructor. Y fíjense que yo ya en ese constructor en ese constructor le estoy pasando 3 datos ya. Le estoy pasando Lola, 4 y true, o Leslie, 10 y false. ¿Por qué? Porque el método constructor es justamente una forma en que yo tengo de asegurarme de que los objetos se creen como yo necesito que se creen, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una clase socios, ¿sí? Y esa clase socios tiene como, 10 datos diferentes, ¿sí? De nuevo, vamos a lo mismo, nombre, apellido, DNI, teléfono, localidad, todos los datos que ustedes quieran. Pero yo quiero que se creen objetos nuevos de esa clase en donde sí o sí los tenga que crear mínimamente con el DNI. ¿Sí? Todos los demás datos no me importan, pero mínimamente con el DNI. Entonces yo puedo crear mi propio método constructor para que a la hora de instanciar un nuevo objeto, ¿sí? Yo tenga que suministrar ese DNI para crearlo, ¿sí? Si no, me va a tirar un error, ¿sí? Distinto es si yo después pongo 1 o 2 en lugar de poner un DNI. Pero mínimamente, para crear un nuevo objeto, yo voy a necesitar, en este caso hipotético que les estoy tirando, un número, un number, ¿sí? Para eso es un método constructor. Ahora bien, yo les dije que tenemos un constructor estándar, ¿sí? En otros lenguajes de programación, como es el caso de PHP, una vez que yo cree mi propio método constructor, el mío a medida, el constructor estándar deja de funcionar, ¿sí? A mí lo que me dice el paradigma de objetos es, yo te proporciono un constructor estándar, pero si vos creás el tuyo, el estándar no funciona más, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar la manera, que hay una manera de poder hacer que coexistan los dos, el estándar y el mío propio. Volviendo a hacer la analogía con otros lenguajes de programación, y van a ver que esto también es bastante flexible en JavaScript, lo cual está muy bueno, pero siempre está bueno no perder de eje cómo funcionan otros lenguajes de programación, ¿sí? Yo no puedo tener, en cualquier lenguaje de programación, con excepción de JavaScript, métodos. Recuerden que los métodos son funciones, ¿sí? No puedo tener métodos que tengan el mismo nombre,
¿sí? Yo no puedo tener dos métodos sumar en una clase, porque me dicen esto no se puede hacer, como si fuese el nombre de una variable. Me dicen, no sé cuál estás haciendo referencia. Entonces no lo puedo hacer, con excepción de lo que es un método constructor. Yo puedo tener varios métodos constructores en una misma clase, ¿sí? En PHP van a ver que lo podemos hacer. Con la única salvedad que la firma del método sea diferente, ¿sí? ¿Y qué es la firma del método? Vieron que cuando nosotros trabajamos, creamos una función cualquiera, no sé, sumar, le pasábamos dos argumentos, ¿sí? Los dos argumentos más el nombre de la función es la firma de la función, ¿sí? Hablando de método es lo mismo. El nombre del método más los datos que yo le proporciono al método es la firma del método. Si las firmas del método son diferentes, no habría ningún problema, ¿sí? Si yo le digo que voy a tener un método constructor perro y le digo que va a ser necesario el DNI y después le digo que tengo otro constructor perro y que va a ser necesario el DNI y el nombre, no va a haber ningún problema. O sea, si las firmas son diferentes, voy a poder tener varios métodos constructores con el mismo nombre. Ahora, si las firmas son iguales, no. Pero JavaScript funciona diferente, lo cual a mí hace que me salve mucho más la vida, ¿sí? Pero bueno, se los comento porque van a ver que cuando trabajemos con PHP la cosa cambia bastante acá, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto lo vamos a volver a evaluar, ¿sí? Hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, en PHP una clase es un archivo, ¿sí? Acá no hace falta, pero bueno, después lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en lo que es JavaScript, ¿sí? Yo me voy a venir acá y vamos a crear un ejemplo. Voy a crear una clase, ¿sí? Que se llame persona, ¿sí? Un clásico. Bueno, ¿por qué me puso todo esto? Una clase de persona, ¿sí? Voy a crear un método constructor para persona, ¿sí? ¿Se acuerdan que si nosotros no utilizamos un método constructor, podríamos decir let o var, qué sé yo, persona 1 igual new persona, ¿sí? Listo, yo ya ahí tengo creado mi primer objeto, ¿sí? Si yo lo dejo así tal cual. ¿Por qué? Porque este operador new, al no tener ningún constructor asociado, opera como si fuese el constructor estándar, ¿sí? Me dice, bueno, usamos el que viene por defecto, el que hereda de la clase object, pero bueno, nada, después lo vemos eso, ¿no? El que viene estándar, vamos a dejarlo ahí por ahora. Ahora, yo puedo decirle, en lugar de esto, que yo voy a crear mi propio método constructor. Entonces acá voy a crear un constructor. Constructor. Y le voy a decir constructor, y le voy a decir que le voy a pasar nombre y edad, ¿sí? Y acá voy a definir los atributos que va a tener la clase persona. Esto también me lo deja hacer JavaScript. ¿Por qué? Porque vieron que yo, por ejemplo, en JavaScript, si quiero declarar una variable, puedo decir var nombre igual a Nicolás, ¿sí? O puedo obviar directamente la palabra var y también me lo va a crear, no va a haber ningún problema, ¿sí? Ya saben que esto así funciona perfectamente. Acá pasa lo mismo. Yo le voy a decir que voy a crear una variable, que en realidad acá se va a llamar una propiedad. Le voy a decir this.nombre. Con esto ya creé dentro de este objeto el atributo nombre, ¿sí? Y le voy a decir que va a ser igual a nombre. ¿Y este nombre de dónde sale? Es el nombre que yo le voy a pasar acá arriba en el constructor, el que le voy a pasar más adelante. O sea, el que yo le paso, quiero que lo iguales al dato interno del objeto que nosotros vamos a crear. Recuerden que esto es la clase, ¿sí? La clase es el molde. Yo no puedo utilizar el molde directamente. Tengo que utilizar objetos que nazcan de este molde, ¿sí? Pero no puedo utilizar el molde directamente. Es como si yo creara una variable var. Me va a decir, no, var es la instrucción o es el molde para crear variables. No puedes utilizar directamente var,
¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora le voy a decir dis.edad igual edad, ¿sí? ¿Y esto cómo se come? Ahora, yo lo que puedo hacer es, además de hacer ¿sí? Le voy a decir que a persona le voy a pasar Nicolás y le voy a pasar 43. ¿Sí? Entonces yo ya tengo creado un objeto nuevo que se llama persona 1 y que nació a partir del molde persona que creé acá arriba. ¿Sí? Yo puedo crear con LED, puedo crear con var, vamos a ponerle persona 2 porque si no me tira un error, y vamos a crear también, ¿por qué no?, un const, persona 3. Las tres nacieron a partir de un objeto, perdón, de una clase persona. Acá vamos a ponerle otro nombre. Y acá vamos a ponerle otro nombre. Ahí, ¿sí? Además de tener este método constructor, acá le voy a poner un método saludar. ¿Sí? Vamos a hacerlo más sencillito acá, para tampoco hacerlo tan complicado. Console.log, ¿sí? Que directamente haga un console log de, qué sé yo, hola, ¿sí? Entonces ahora todos estos objetos que yo creé, persona 1 punto, fíjense que me aparece saludar y me dice que es un método, ¿sí? Y si yo estoy haciendo referencia a persona 2, que es otro objeto, tengo saludar, que es un método. Si yo tengo persona 3 o hablo de persona 3, fíjense lo que tengo también. Tengo saludar, que es un método, y tengo las dos propiedades, edad y nombre. ¿Por qué? Porque tanto persona 1, persona 2 o persona 3, las tres nacieron a partir de esta clase. Entonces, todos los objetos son iguales entre sí, todos los objetos tienen los mismos atributos y las mismas propiedades de la clase persona. ¿Sí? Entonces, la programación orientada a objetos básicamente se basa en todo eso, en yo poder crear clases, dentro de estas clases definir los atributos y definirle el comportamiento. ¿Sí? El comportamiento, obviamente estamos hablando del método. Todos los objetos que nazcan de esa clase van a heredar todos sus atributos y sus métodos. ¿Sí? Simplemente esto para que lo tengan presente, después lo vemos con PHP, existe también dentro de lo que es programación orientada a objetos, el concepto de herencia, ¿sí? Que eso quiere decir que una clase puede heredar a otra clase todos sus atributos y todos sus métodos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese una clase persona, ¿sí? Y una clase empleado. Cada uno de esas dos clases van a tener sus particularidades, pero hay una correlación entre las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona va a tener todos datos personales, justamente porque es una persona, nombre, apellido, DNI, teléfono, los que fuimos hablando siempre. Y una clase empleado va a tener atributos particulares, número de legajo, posición que ocupa, qué sé yo, sueldo que percibe, no sé, cosas así. Pero también un empleado tiene datos personales, nombre, apellido, DNI, localidad, teléfono. Entonces fíjense que si yo creara dos clases completamente diferentes, yo tendría datos redundantes entre una clase y la otra, ¿sí? Entonces, lo que se podría hacer, y esto insisto, es solo un ejemplo que después lo vamos a ver cuando trabajemos herencia, yo podría decirle que la clase empleado va a tener solamente los atributos particulares del empleado, legajo, puesto que ocupa y sueldo, y que va a heredar todo de persona.
Entonces la clase empleado va a tener los 3 suyos y va a tener todo lo heredado, que van a ser sus atributos y sus métodos, ¿sí? Más o menos por ahí, por ese lado viene la herencia, ¿sí? Pero es un concepto que lo vemos más adelante, no se preocupen, pero así por lo menos tienen una idea de qué estoy hablando, ¿sí? Otra cosa que les quería mencionar, ¿sí? Si ustedes se encuentran con que tiene un tipo de dato int, que es un tipo de dato que almacena entero, y tiene un tipo de dato integer, ¿sí? O se encuentran con algún lenguaje que tiene un tipo de dato float, que almacena tipos de datos con números con coma, y tiene un tipo de dato float, el que está en minúscula, es el tipo de dato primitivo, ¿sí? Y como les dije recién, este que está acá, que empieza con mayúscula, es la clase float, ¿sí? La clase float tiene, digamos, lo básico que sería poder almacenar un dato, ¿sí? Y además tiene funciones asociadas, que serían métodos. Entonces, con el float, ¿qué puedo hacer? Puedo guardar un dato con coma, nada más. Con la clase float puedo guardar un dato con coma y tengo un montón de otras funciones, como por ejemplo podrían ser funciones matemáticas, ¿sí? Si yo tengo que sacar el algoritmo de un número con coma, la verdad que no tengo ni idea cómo se hace, ¿sí? Pero dentro del float tenemos el método mat y hay un método que es logaritmo, ¿sí? O log, no sé cómo se llama. Entonces fíjense cómo nos ayudaría esto a resolver un montón de problemas en el caso de lo que necesitemos, ¿sí? Esto se llama wrapper, se llama envoltorio, porque, digamos, se creó después de que se haya creado el tipo de dato primitivo como para agregarle funcionalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de eso. Bueno, sí. Ahí está, ahí lo acepté. Bueno, ¿se entendió lo que es una clase y lo que es un método constructor? Sí, profe. Bueno, pues ya, wow, me gusta que somos 50 y pico, la verdad de 10. Los tengo que felicitar, Medio tarderos todos, pero bueno, estamos bien. Con que seamos por lo menos esta cantidad me pone contento. Bueno, bueno, todos no. Vamos a hacer algo para más o menos poder enganchar lo que vimos recién. Después de las clases, tenemos el objeto string, ¿sí? El objeto string nace, obviamente, de una clase string, ¿sí? Y siguiendo con la línea de pensamiento que les mencioné acá, ¿sí? Yo voy a tener un tipo de dato string, ¿sí? En realidad siempre es así, con mayúscula, porque viene de una clase. ¿Y qué hace este objeto? Puede guardar una cadena de texto y tiene métodos, ¿sí? De eso se trata. Todo lo que nosotros hagamos con métodos asociados, ¿sí? a la clase, ¿lo podemos hacer con código? Sí, pero es mucho más complicado, ¿sí? Es más, vuelvo a repetir lo mismo, yo no tengo ni idea cómo se saca un logaritmo de un número, ¿sí? Pero seguramente con suma, resta, multiplicación, división y resto, yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero tengo que saber cómo hacerlo. En cambio, los métodos me dicen, mira, ya te doy esto funcionando, solo me tenés que proporcionar un argumento, me tenés que proporcionar un dato, ¿sí? De eso se tratan los métodos. Los métodos fueron creciendo con el correr de los años a partir de las necesidades de los desarrolladores, ¿sí? En algún momento alguien dijo, no sé, bueno, todos los desarrolladores del mundo necesitan en algún momento saber la cantidad de elementos que tiene una cadena de texto, ¿sí? Si tiene 4, si tiene 8, si tiene 20. Podemos hacer un for, como vimos la clase pasada, ¿no? La anterior, y que recorra todas las posiciones y que vaya contando la cantidad de elementos que tiene una cadena de texto, ¿sí? Tampoco es la muerte de nadie, eso son 4 o 5 líneas de código.
pero ya directamente me dan un método que se llama len. Pasarle la cadena y te devuelve la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? Y así funciona con un montón de métodos, pero estoy hablando un montón en serio. Yo les voy a comentar un poco algunos y otros si quieren los probamos, pero no vamos a pasear por todo porque si no nos comemos toda la clase viendo métodos que son siempre, digamos, bastante literales, ¿sí? Fíjense que yo tengo, de nuevo, volvemos a lo mismo que hablamos antes y empezamos a entender un poco mejor. Fíjense que yo puedo declarar una cadena de texto de manera literal. Yo voy a esto cerrarlo y voy a poner acá otro archivito que se llama string, algo así, para que sea igual, .js. Yo podría crear texto igual hola mundo, ¿sí? Y yo me paro acá, dice que es any, ¿sí? Puedo crear var texto 1 igual prueba, ¿sí? Me dice que es del tipo string porque utilicé directamente la palabra reservada var, pero bueno, fíjense que me está diciendo que es un string. Y si no, también lo que puedo hacer es directamente con el constructor var texto 2 igual new string y pasarle directamente, no sé, hola, ¿sí? Es inválido que pavote. Ahí creé algo diferente a lo que está acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo me paro acá, me vuelve a decir que es any, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilicé el constructor de string, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras que yo haga va a funcionar perfectamente, ¿sí? Utilizando el string o utilizando directamente el literal, ¿sí? Acá les ponen un ejemplo que ya pasamos hace rato por este puente, pero bueno, recuerden que esto no es un número, sino que es un string igual, ¿sí? Entonces, listo, yo ya crear, ya lo sé, ya lo vimos hace bastante, pero no sabíamos que también podíamos utilizar un constructor del tipo string. Y vamos a ver un poco algunos de los métodos que menciona acá, ¿sí? Fíjense, yo tengo un método que también lo vimos cuando hablamos un poquito de los arrays. Hoy tenemos que volver a hablar de los arrays dentro de un rato, así que tengan paciencia. El punto length lo que hace es devolverme la cantidad de elementos que tiene un string, ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, console.log y le voy a decir la cantidad de letras es más y le voy a decir texto2.length. Siempre lo escribo mal. ¿Es así? Length, ¿no? Sí, es así. No, le falta este H. GTH, es GTH. Ahí está. Sí, ahí va. ¿Sí? Esto lo que me va a devolver por la consola es la cantidad de letras que tiene este hola mundo que está acá. ¿Sí? Este hola mundo que está acá, yo podría recorrerlo y contabilizarlo. Yo podría crear un for, vamos a decirle entero x igual a 0, x menor que justamente esto que está acá, o podría ser otra maroma, pero no importa, y podría decirle x más más. ¿Sí? Este es un for como nosotros vimos hasta hace poco. Acá no es int, acá me confundí de lenguaje. Y esto lo podría recorrer, ¿sí? Y podría contabilizarlo. Podría decir, qué sé yo, texto 2 sub x, ¿sí? Y hacer un más o algo por el estilo, qué sé yo, creamos otra variable que sea, qué sé yo, c++, o j++, o aux++, lo que a ustedes se les ocurra. Pero fíjense que yo acá escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de texto cuando tengo un método que me hace lo mismo, ¿sí? No me voy a volver loco utilizando algo. Sí, decime, sí.
Por ejemplo, este lo puedo usar cuando tengo que completar un recuadro y que tiene una cierta cantidad de letras de letras para que me vaya diciendo cuántas falta y después ponerle un stop para que no se pasen. ¿Se entiende? Vos, ¿qué querés completar? ¿Qué sería? A ver, vos querés completar un input. Claro, yo tengo un recuadro donde Sí. tengo que escribir algo, pero tengo una cantidad de letras que Sí. poner. Viste que a veces te ponen esas consignas. Ah, sí, sí, sí. Como vos decís, ya sé, el text area, que es el más grande, el más gordito, donde vos le ponés ahí, sí, Sí, que vaya contando. Sí, lo podrías utilizar tranquilamente con eso, sí. Podrías ok. ir contando la cantidad de caracteres que tiene. Sí, no entendía, pensé que era otra cosa, sí, sí, sí. Pero sí, aplica ahí perfectamente. Pero ahí se fijaron, vieron que yo para hacer algo así tuve que escribir 6, 7 líneas de código cuando tengo directamente un length y chao, a otra cosa. El length no solo me sirve para los strings, sino que también me sirve por ejemplo, para contar la cantidad de posiciones que tiene un array. ¿Sí? Que hoy vamos a charlar de nuevo el tema de los arrays, pero me serviría perfectamente para eso. ¿Sí? Después tengo otros, qué sé yo, tengo otros métodos, como por ejemplo lo que sería el concat. El concat sirve para concatenar, ¿sí? ¿Lo puedo hacer con el más también? Sí, lo puedo hacer con el más, pero tengo también disponible un método que se llama concat, en donde yo puedo decirle, por ejemplo, ¿dónde está? Texto 2, ¿sí? Texto 2, ¿sí? Va a ser igual a texto 2, o sea, lo mismo que él contiene, punto concat, y le voy a decir, vamos a dejar un espacio, soy un texto nuevo. ¿Sí? Vamos a levantar esto para ver algo, porque si no, no vemos nada. Acá le tengo que cambiar barra string. ¿Sí? Ahora sí. ¿Por qué no está el live server acá? ¿Qué le pasó a esto? Bueno, no importa. Nosotros somos 45, ¿no? Y debería ser este que está acá, en la clase 19. Bueno, lo levanto con Mozilla, no me molesta. Ya estoy resignado. Consola me está diciendo que la cantidad de líneas es 10. Ah, claro, lo que pasa es que este segundo que hice nunca lo mandé por la consola. Obviamente lo mandé. Console.log y le vamos a pasar texto 2. ¿Sí? Y estamos acá. Y ahí me concatenó hola mundo y soy un texto nuevo. ¿Sí? No, o sea, es lo mismo que podríamos hacer con un más, ¿sí? Tranquilamente lo podríamos hacer sin ningún problema. Después tenemos, por ejemplo, qué sé yo, lo que sería el charat, ¿sí? O lo que sería el index of. Son distintos métodos para hacer alguna funcionalidad puntual, ¿sí? Lo único que tenemos que suministrar a alguno de estos métodos es lo que sería ¿cómo se llama? El argumento que necesitan, ¿sí? Algunos necesitan uno, algunos necesitan dos, pero siempre necesitan algún argumento y acá tienen ejemplitos de cómo poder utilizar cada uno, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el concat, que lo vimos recién, el length que lo vimos recién, y acá debe haber el charat, ¿sí? Lo mismo. Les pueden ayudar estos ejemplos, ¿sí? Son métodos que también hay que acordarse que están. A mí me pasa mucho que a veces me pongo a hacer algo y después digo, me parece que hay un método que hace esto. Sí, es verdad, pasa. Pero bueno, si se acuerdan y les es de útil para hacer alguna tarea, bienvenido sea. ¿Sí? Acá tienen ejemplos de todos. Bueno, acá tienen algo clásico, el to lowercase o el to uppercase. ¿Sí? Estos métodos son muy prácticos para hacer ¿cómo se llama? Una conversión de texto de minúscula a mayúscula. ¿Sí? Porque a veces resulta medio tedioso. Si esto mismo nosotros lo tuviésemos que hacer a mano,
Y sería bastante complicado, porque yo tendría que hacer, por ejemplo, si lo tuviese que hacer a mano esto, tendría que preguntar por cada una de las letras si es una A, pasar la mayúscula, si es una B, pasar la B mayúscula, si es una C, pasar una C mayúscula, es un lío bárbaro, ¿sí? Tengo que hacer un switch de 27 keys. Entonces, directamente meto tu lowercase, meto tu uppercase y chao, a otra cosa, ¿sí? Si yo me vengo acá y le tiro un console log, punto, tu lowercase, ¿cómo se que ya hace tanto que no se usa esto? Uy, esto no. Tu lowercase, me lo copio acá porque ya ni me acuerdo cómo. Tu lowercase, ¿sí? No le paso ningún argumento, me vengo acá. ¿Qué pasó que no lo tomó? Tu lowercase. Ah, porque lower es minúscula, ¿no? Sí, upper es mayúscula. Malísimo. Tiki. Ahí está, ahora sí. Ahí está mayúscula. ¿Sí? Es una pavada, pero sí, este es un método que si yo tuviera que hacerlo a mano, todo eso, me demoro un lindo rato. ¿Sí? En cambio, lo tengo ahí listo para trabajar, lo agarro y chao. El replace lo que hace es me reemplaza un trozo de texto, ¿sí? El que yo le suministre. Si le paso la cadena original y lo que yo quiero, ¿cómo se llama? Reemplazar, y me reemplaza la primera coincidencia, ¿sí? Si yo esto lo copio, me lo voy a traer acá, así no empezamos, hacemos más rápido, ¿sí? Me lo voy a traer acá abajo, ¿sí? Y le voy a poner acá, miren qué vago que soy, ¿no? Malísimo lo mío. Corto ahí, pego ahí, cierro paréntesis, y acá le voy a decir que voy a buscar, qué sé yo, texto, y le voy a poner oración, ¿sí? Console log, ahí. Voy a venir a este, lo voy a recargar. Doy un texto nuevo. ¿Qué me faltó? Hola mundo es un texto. Quedó mal. Texto, no Texto. lo encontró. Texto. Ahí está. Soy una oración en lugar de ser texto, ¿sí? Pero funciona con el primer reemplazo, no funciona con todos, ¿sí? Debe haber algún método por ahí que lo reemplace para todos, ¿sí? La verdad que ahí se me escapa, ya no me acuerdo. Después hay métodos, por ejemplo, a ver, qué sé yo, el trim corta una cadena, ¿sí? En el caso de que yo la tenga que separar. Substring hace lo mismo, creo que corta y lo pone en otra variable de tipo string, ¿sí? Hay de todos tipos de métodos, inclusive no se queden con los que están acá. Si ustedes entran a la página de W3 School, van a ver que hay un montón más, ¿sí? De métodos de los string. Ay, esto no sé por qué me sale. De métodos de los string para poder utilizar, ¿sí? Y todos tienen una funcionalidad a veces media sonsa, pero bueno, está, y si la necesitan, la pueden utilizar. El repeat, este que está acá, se puede hacer tranquilamente con un ciclo, pero bueno, nada, si lo necesitan, ahí lo tienen. Después, ¿qué más había? A ver, paso un poquito más rápido, así vamos avanzando. Sí. ¿Todos estos métodos son de JavaScript o son comunes a otros lenguajes? En este caso estamos hablando de JavaScript, pero la mayoría de los lenguajes los tienen. Lo que no sé es si se llaman exactamente igual, ¿sí? Pero la mayoría de los lenguajes los tienen. No es algo estándar que tienen los mismos métodos todos los lenguajes. Está bien, y o sea, ¿esos métodos se van agregando al lenguaje en las actualizaciones o siempre Claro. son los mismos? En realidad no hay mucho más para agregar ahora. En los métodos de los string, la verdad que yo hace rato que no veo algo nuevo, pero seguramente por ahí en alguna actualización metan algo nuevo, qué sé yo. Eso no sabría decirte, hay que ir siguiendo la documentación oficial de
lenguaje. Pero puede ser que vaya alargando cosas nuevas, sí. Pero vuelvo a insistir lo mismo, no se llaman en todos los lenguajes igual, pero deberían existir. O sea, en todos los lenguajes tenés un to uppercase, porque es como el más clásico. Ahora, qué sé yo, hay un método que se llama slice, que corta una porción de un texto. Yo no sé si en .NET se llama slice también o tiene otro nombre. Y en Java lo mismo y en PHP lo mismo. Debe estar, pero no estoy seguro que tenga el mismo nombre. Y en la práctica lo vas buscando en algún sitio como por ejemplo, el que buscábamos las clases y eso. Claro, en la página Java tiene, por ejemplo, su página oficial. PHP tiene su página oficial. JavaScript también tiene su página oficial, y si no, tenés páginas que no son directamente las oficiales, pero... Claro, la metodología es la misma. Si necesitas alguno, no te acordás o lo tenés que refrescar, lo buscas ahí y lo aplicás. Y sí, porque no te vas a acordar de todo el tiempo. Claro. Por ejemplo, acá, justo lo que venía yo, vos tenés el objeto mat, que es similar a, o sea, cómo se utiliza igual al string. La verdad es que yo no tuve nunca la necesidad de utilizar ninguno de estos métodos, pero están ahí. Si los tengo que usar, tengo que ir a leerlos. O sea, no los puedo usar así de una, porque no sé. Pero, por ejemplo, tenés, qué sé yo, para sacar raíces cuadradas, logaritmos, el logaritmo decimal. Está, ¿sí? Lo único que hay que ir a leerlo, refrescarlo y decir, bueno, listo, se usa así. Necesita 2 argumentos o necesita 1, qué sé yo. Y ahí más o menos vas guiando. Pero lo tenés. Y en este caso, fíjate que resulta un poco más, inclusive más útil, porque en mi caso particular, capaz que alguno de ustedes es profesor de matemática, pero yo no tengo ni idea cómo se saca un logaritmo de base 2 a mano, digamos. Por más que me digan hacer el código, no tengo idea, me tengo que poner a estudiar matemática primero. En cambio, directamente tenés una función que es log 2e, listo, le pasás el argumento y te devuelve el logaritmo, ¿sí? Como eso tenés un montón también, ¿sí? Fíjate que acá hay funciones exponenciales, potenciación, y hay un montón de cosas más. Acá en esta PPT se te brinda más o menos lo que la coordinación consideró que por ahí son los más comunes, pero hay más cosas, ¿sí? Simplemente que no están dentro de esta PPT y tienen todo ahí en la página oficial. Acá hay un par de ejemplos, ¿sí? De cómo se utilizan. Yo, por lo menos, no tuve la necesidad nunca de utilizar ninguna de estas operaciones matemáticas, pero bueno, porque nunca me tocó un trabajo para hacer esto, ¿sí? Acá hay algo que está bueno. Sí, esto sí lo he usado, no sé si mucho, pero lo he usado, que es la función random. La función random se usa más que nada yo creo que para practicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tuve que enseñar programación inicial, no sé, si había que hacer algún ejercicio donde en un array habría que cargar 200 elementos, y la verdad que cargar 200 elementos a mano es un laburito, ya de por sí cargarlo solamente. Entonces hay una función que se llama random, que lo que hace es generar números aleatorios, ¿sí? Yo le puedo decir, generame números aleatorios entre el 0 y el 10.000, lo meto adentro de un ciclo de iteración while, entonces en un array de 200 elementos o de 300 elementos, me genera números aleatorios entre esas dos cotas. Y a partir de ahí yo puedo hacer algún tipo de ejercicio o práctica, tipo, no sé, qué sé yo, la clásica, buscar los números pares, buscar los números impares, buscar los números que son, buscar el máximo, buscar el mínimo, y identificar en qué posición está. Buscar los números que son múltiplos de 3, pero bueno, ya que me lo cargue solito es una ventaja, ¿sí? Si no tengo que hacer un montón de laburo. Así que esta función, para eso está piola. Después, tienen funciones de redondeo también. Esto también está buenísimo, ¿sí? Por si tienen que redondear algo, ya directamente tienen una función donde le pasan la variable que les da con coma, y tiene una función que redondea para arriba, para abajo, y otras funciones que hacen una diferencia que no sea de arriba, solo para arriba o para abajo, ¿sí? Pero también están disponibles estas funciones. No tienen que hacer mucho. Yo les digo esto para que
también lo recuerden en el sentido de que cuando tengan que hacer algo así, por ahí no se acuerden literalmente de que existe el método, pero les venga a la mente decir, bueno, debe haber un método que hace esto. No me voy a volver loco en construir un código cuando debe haber un método. Entonces te van a la documentación oficial, revisan, acá hay una función que redondea para abajo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Bueno, peguen una mirada en algún momento si quieren a todo esto, pero sepan que no se los van a acordar de memoria los métodos, simplemente con que se los acuerdan de que más o menos existe, van, después lo buscan cuando lo necesitan, lo refrescan y listo, ¿sí? Bueno, de esta PPT creo que no vamos a ver nada más, ¿sí? ¿Dudas, consultas, algo que quieran que veamos? Length en Python se llama length, claro, sí. El length en PHP, en .NET y en Java creo que se llama igual, pero bueno, sí, W3 School para mí es buenísimo, ¿sí? Porque aparte está muy bien parametrizada y como dice Gonzalo, los ejemplos son súper sencillos, ¿sí? Todos los ejemplos que vamos a ver ahora en la otra presentación, ahora vamos a ver un poco de Array. Todos se ve que lo sacaron de W3 School porque W3 School hace todo con frutas. Ama las verduras, frutas y verduras. Así que van a ver que tienen todos ejemplos de ese tipo. Que esa y la documentación de Mozilla son prácticamente las documentaciones oficiales de todo. Sí. No sé si viste que en el editor en Visual Studio, cuando querés ver alguna referencia o algo por el estilo, te manda a MDN, Mozilla, Sí. y ahí te manda un ejemplo, está todo en inglés, ¿no? Eso, pero te da la neta de lo que vos estás queriendo saber o investigar, ¿no? Sí, sí, está buena, es verdad. La documentación de Mozilla también es muy buena. Yo me siento más seguro aún, no digo que siempre sea así, que con ChatGPT. Porque a veces al ChatGPT hay que saberle preguntar bien lo que uno necesita. Si no, contesta cualquier cosa. Y no está mal. Quizá el que uno está preguntando mal, no que está contestando mal. Pero es verdad lo que decís vos. La documentación de Mozilla también es muy buena. Yo Y estoy más basada acostumbrado al W3 School, pero es verdad, Mozilla está bueno también. No, yo también estoy más acostumbrado a W porque, no, aparte de Mozilla está todo en inglés y son un poco más complejos los ejemplos que te tira. Sí, Entonces no llegas a captarle bien la onda, capaz de un array method o de no sé, una función de una clase, de lo que sea que estés buscando, y se te complica capaz entenderlo. En W tenés, más allá de la documentación, algunos ejemplos y ejercicios de prueba que podés ir haciendo y están bastante buenos. sí, es cierto lo que vos decís, porque W3 School, bueno, esto va para todos, ¿no? Depende de quién lo quiera usar, pero W3 School me parece que es más para principiantes, ¿sí? Para el que arranca de cero, me parece que va más W3 School. Y el que quizá tenga un poquito más de conocimiento, por ahí la documentación de Mozilla o el ChatGPT podría ir mejor. Así que nada, después fíjense, tengan de referencia todo, ¿sí? Vayan navegando entre uno y otro. Bueno, esto lo cierro ya, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que nos toca a nosotros esta clase, que es esta PPT, ¿sí? En esta PPT vamos a ver varias cosas. Obviamente que hoy no quiero llegar a un punto, porque si no se nos va a escapar muchas cosas. Prefiero arrancar la siguiente, ¿sí? Vamos a ver Array, Storage y JSON, ¿sí? Y acá en el punto de JSON vamos a tratar de consumir de alguna API pública, porque API, hay otras, pero bueno, es como la más común hoy por hoy que tenemos, o no común, popular, ¿sí? Para traernos algo de información. Una pregunta antes de que empieces, porque Sí. me está dando vueltas. Cuando hablas de DOM, es algo que vamos a ver, yo no sé muy bien qué es y nada, para estar atenta a eso. Sí, mira, acá tenés más o menos como ven las clases. Nosotros esta semana, en la clase que viene, o entre esta clase y la clase que viene, tenemos que ver esto y después tenemos que ver DOM. ¿Por qué? Porque el JSON,
que nosotros vamos a aprender a consumir te va a devolver información. ¿Sí? Te va a devolver, por ejemplo, la Poké API te devuelve, no sé si te gusta o saben algo de Pokémones, pero bueno, te trae información de Pokémones, ¿sí? Entonces, cuando yo la voy a consumir en una primera instancia sin ver el DOM, lo que voy a hacer es mostrarla por consola, ¿sí? Mostrarle, mirá, me trajo todo esto, lo trajo de internet, ¿sí? Lo trajo del más allá. Y después, esa misma información, yo lo que quiero es mostrarla en el navegador, no en la consola. Pero para mostrarla en el navegador, yo voy a tener que crear elementos que no existan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a algo sencillo. Si yo lo mando a una lista, a un li, ¿sí? ¿Se acuerdan de las UL y las OL que tenían elementos li? Si yo la mando a una lista, yo no sé si me va a devolver un Pokémon, 20 Pokémones o 100 Pokémones. ¿Sí? Entonces, yo no puedo crear previamente una estructura y decirle llenala, porque no lo sé. Entonces, cuando a mí me devuelve información, yo voy a crear un código en JavaScript que me cree elementos que no existen hasta el momento. Y eso un poco es el dominio del DOM, ¿sí? El DOM es, después lo vemos también en la clase que corresponde, pero es un poco el árbol de nodos que conforma una página HTML. ¿Sí? Yo en una página HTML voy a tener un body. ¿Del body qué va a depender? Va a depender un H1, va a depender un div y va a depender, qué sé yo, una lista. ¿Sí? Yo voy a poder accediendo de forma jerárquica en cada uno de sus elementos y voy a poder decirle, a ver, en esta lista quiero que agregues elementos li. ¿Sí? Por eso se le llama manipulación del DOM, porque voy a poder manipular los elementos que conforman mi página HTML. ¿Sí? Pero lo primero que necesitamos saber es la información que queremos volcar y después la vamos a volcar. Creo que esta que está acá es la última clase de JavaScript. ¿Sí? Después ya pasamos a base de datos. Pero más o menos por ahí viene la mano. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, algo nosotros ya vimos y hablamos, ¿sí? Que tiene que ver con los arrays. ¿Sí? El array es un tipo de dato que a mí me permite almacenar distinta información dentro de un solo elemento, como si fuese una caja cerrada, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ¿sí? Volvemos al ejemplo sin entrar demasiado en detalle, pero que bajar un poco la estufa porque va a venir la cuenta de gas que me va a morir. Imagínense que yo tuviese que compartir información, por ejemplo, esta que yo les digo imaginaria por ahora de los Pokémon, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que compartir esa información y yo necesito pasar de cada uno de los 20 Pokémon que me va a devolver su nombre y qué sé yo, algún poder o qué sé yo, no sé, el color, ¿sí? Y tengo 20, yo tendría que compartir 20 variables de tipo array, 20 variables del tipo string con el nombre y 20 variables del tipo string con el color, ¿sí? Los datos se van a compartir vía la URL. Entonces, ya de movida, sin pensarlo demasiado, sería un lío bárbaro porque tengo que compartir 40 variables. Tengo que crear 40 variables y compartir 40 variables, ya sea que me den a mí o ya sea que yo las comparta. Entonces, tengo que buscar la manera de crear algún tipo de dato, o de pensar, mejor dicho, un tipo de dato en donde yo pueda englobar todo bajo un solo nombre y pasarle esa caja cerrada. Acá adentro tenés todo, ¿sí? Entonces, un array sirve justamente para eso. No puntualmente el array, pero es el principio, ¿sí? Un array es un tipo de dato donde yo voy a poder almacenar información y esa información yo la voy a poder acceder a través de un índice en donde cada posición va a tener un dato guardado, ¿sí? Otros lenguajes de programación, a mí cuando estoy trabajando con un array, me permiten solamente trabajar con un tipo de dato, ¿sí? Siempre voy a hacer la analogía con otros lenguajes porque es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Por ejemplo, en PHP o en .NET o en Java, un array puede ser del tipo de enteros y puedo guardar solo números enteros. No puedo guardar ni números con coma, ni fechas,
ni variables del tipo string, ni nada por el estilo, ¿sí? Además, un array en otros lenguajes también es una estructura fija, ¿sí? Yo digo que un array va a tener 20 posiciones y no me voy a poder mover de las 20 posiciones. ¿Podría llegar a necesitar más? No lo puedo cambiar, no puedo cambiar la dimensión del array, ¿sí? Si necesito menos, tampoco la puedo cambiar. A lo sumo, no usaré las posiciones que no necesito, pero no puedo decirle que va a tener menos posiciones una vez que lo creé de 20, ¿sí? JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, con lo cual no hace falta que yo ni le indique la cantidad de posiciones que va a tener, ¿sí? Ni le indique de qué tipo de elementos voy a cargar. JavaScript me deja hacer lo que quiero, ¿sí? Me deja poner la cantidad de elementos que yo necesite y los tipos de elementos que yo necesite. Entonces, dentro de un array en JavaScript, voy a poder tener datos de todo tipo y color, ¿sí? Un menjunje, una ensalada bárbara. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Lo que hizo JavaScript es mergear, o sea, mezclar en una estructura todas las otras estructuras que utilizan otros lenguajes de programación, ¿sí? Otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, bueno, PHP también lo tiene, y .NET también lo tiene, bajo distintos nombres, pero lo tienen. Tienen los arrays, tienen las colas, tienen las pilas, tienen las listas, tienen tuplas, tienen árboles de nodos, tienen enumeradores. Son distintos tipos de datos, ¿sí? Que tienen características diferentes. JavaScript lo que dice es, bueno, juntemos todo y que se maneje de manera dinámica, ¿sí? Entonces, en JavaScript, cuando yo creo un array, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, recuerden que las arrays tienen distintos nombres, pero es todo lo mismo: array, arreglo, vector, colección, unidimensional, ¿sí? Son todo lo mismo. Tienen demasiados nombres. Cuando yo creo un array, así como está acá, puedo utilizar nuevamente, aparece el término de constructor, porque puedo usar un array con el constructor, ¿sí? Le voy indicando los elementos, ¿sí? Puedo instanciarlo o crearlo directamente sin el constructor, de la misma manera, entre corchetes le suministro los elementos. Podría crearlo vacío, ¿por qué no? ¿Sí? Y como dice el último ejemplo, podría estar completamente mixto, ¿sí? Yo me vengo acá, este lo cierro y acá voy a crear dentro de este un array, .js, y podría decir var, array1, igual, y acá voy separando, qué sé yo, a, true, false, hola mundo, 12, ¿sí? Ahí creo un array que tengo todos esos valores así al azar, ¿sí? Pero ese array no hay ningún problema, puede almacenar todo eso, pero todo eso está englobado bajo el nombre de array1, ¿sí? Entonces, si yo le tengo que pasar esa información a, no sé, a una función, pónganle, directamente le mando array1, no le mando un string, un booleano, un string y un number, ¿sí? Le mando un solo tipo de datos. Imagínense que si yo hago algo así, lo puedo hacer, así que tranquilamente, fíjense qué robustez, o qué bueno que está esto, porque no me voy a volver loco mandando todo uno por uno. Acá directamente, pero acá tengo que cambiar. Levanto acá. No, ¿qué me falta acá? ¿Por qué está imprimiendo? Porque está en la clase anterior, perdón. Acá. No, acá. Y es este index de la clase 19. Inspect. Console. ¿Por qué me está levantando? mal el archivo JS que llamaste, me parece. Pusiste string en String, no es string. Es array, ahí está. Ahora sí, gracias, tenías razón. Ahí está, ahí me imprimió directamente todo el array. Y fíjense que si yo le hago clic, bueno, no quería hacerle clic hasta ahora, fíjense que tengo un triangulito, los triangulitos siempre que están apuntando a la derecha quiere decir que tienen algo más que mostrar. Hago clic
y me dice qué posición ocupa cada uno de los elementos de este array, y miren quién aparece acá abajo. La palabra length, que me está diciendo que hay 5 elementos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiese compartir esta información con alguna función, con lo que sea, con algún método, le puedo mandar directamente mi array 1, en lugar de mandarle uno por uno todos estos elementos. ¿Sí? Si yo quisiese imprimir estos elementos, directamente puedo tirarle un console log, haciendo referencia a qué posición quiero imprimir. ¿Sí? O sea, lo mismo que está acá, pero en lugar de pasarle todo, le voy a pasar el 1, qué sé yo. Entonces ahí voy a imprimir el true ese que está ahí. ¿Sí? El true que está ahí, porque arranca en 0. Si yo quisiese, de alguna manera, poder iterar sobre todos estos elementos que están acá, voy a necesitar alguna estructura de control para hacerlo, ¿sí? Lo más común es hacerlo con un for, pero lo puedo hacer con un do, lo puedo hacer con un do sin ningún problema, con un while sería lo mismo, pero lo más común que van a encontrar es hacerlo con un for, no me salía, o con un for each. Bueno, acá les muestra también unos ejemplos de cómo pueden acceder al último elemento. El length-1 es el último elemento del array, ¿sí? Pero bueno, nada, son formas de hacer lo mismo, y para a veces, para encontrar un ejemplo puntual de esto hay que rebuscarla demasiado, pero está bien que en la PPT les muestren distintas formas de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo que les decía yo, las formas de acceder a los elementos, ¿sí? Lo puedo acceder individualmente o puedo directamente tirar el array completo, un console log o un document write, y lo va a escribir en el navegador o lo va a tirar por la consola, cualquiera de las dos, ¿sí? O también lo pueden hacer con un bucle for. El bucle for, ¿recuerdan cuál era su forma, digamos? Que era directamente le poníamos las 3 condiciones que necesitábamos, desde dónde iba a arrancar, hasta dónde iba a ir, que le íbamos a poner o un número fijo, o le poníamos un nombre de vector .len para que lo recorra completo, y le poníamos cómo queríamos que sea ese paso. Siempre vamos a tratar de que sea de 1 en 1, pero llegado el caso, a mí nunca me pasó, lo podíamos decir que sea de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, como se les ocurra, insisto conmigo. A mí, por lo menos, yo nunca lo hice de otra manera que no sea 1 en 1. Habría que rebuscarlo un poco. Y fíjense quién aparece acá de nuevo. Recuerden que nosotros teníamos 2 maneras de instanciar un array, que era directamente mandándole sus datos, o podíamos utilizar el constructor new. Si utilizo el constructor new, la palabra constructor ya me está haciendo referencia a que entonces es un objeto, ¿sí? Porque si es un objeto, nace de alguna clase, va a nacer de la clase array, ¿sí? Y la clase array tiene un montón de métodos que yo puedo llegar a necesitar en algún momento. Y fíjense que aparecen métodos como el push y el pop, ¿sí? El método push lo que hace es agregar uno o varios elementos al array, ¿sí? Si yo me vengo acá y le digo array1.push y le digo, qué sé yo, de nuevo false, y le digo mi nombre, ¿sí? Y tiro de nuevo por la consola del array, recargo, y fíjense que ahora puse Nicole, me salió medio raro. Vamos a ponerle más elementos si quieren, pero bueno, era lo mismo, ya está. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿sí? Y acá yo tenía 5. ¿Por qué? Porque el método push lo que hace es agregarme más elementos a mi array. Fíjense qué funcionalidad espectacular, porque parece poco, pero les puedo asegurar que es un montón, ¿sí? Porque sería como trabajar con un array y una lista a la vez,
¿sí? Si yo quiero trabajar esto mismo con PHP o con Java o con .NET, no lo puedo hacer. Me dice, no, pará, el array que vos creaste tenía 5 posiciones, lo lamento. No me hinches, ya la creé así, ¿sí? Si quisiese hacer algo así, tengo que utilizar una lista, ¿sí? ¿Qué es lo que hace JavaScript? Mezcla las dos cosas. Y me dice, mira, los arrays y las listas se manejan iguales. Tienen las mismas formas, ¿sí? Tengo por otro lado el método pop, array1.pop, ¿sí? Como el pop sirve para sacar, no hace falta que agregue nada más, no necesito un atributo, ¿sí? Si yo esto lo recargo, fíjense que acá tiene 6 de nuevo, ¿por qué? Porque me sacó Nicole, ¿sí? Si sigo utilizando el pop, va a seguir quitando elementos hasta que no quede ninguno, ¿sí? Y bueno, lo mismo que les decía con la presentación anterior. Hay un montón de métodos para trabajar con los arrays, ¿sí? Fíjense que tengo el método shift y un shift. ¿De dónde sale esto? Yo les dije que JavaScript mezclaba todo, ¿sí? El método shift y un shift son los métodos que están relacionados con una cola, ¿sí? Perdón, con una pila, ¿sí? Que es una estructura de datos diferentes. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Nosotros tenemos, por un lado, estructuras de tipo lista, que es lisa y llanamente una lista, o sea, voy agregando elementos al final y se me va armando una lista. Por otro lado, tengo estructuras de datos que se conocen como colas y otras que se conocen como pilas. Una pila es, piensen ustedes en una pila de platos, ¿sí? El último elemento que pongo en esa pila es el primero que saco, ¿sí? No voy a sacar el plato abajo todo porque ha olido bárbaro, ¿sí? Es una estructura de datos diferente. La cola es lo mismo, tiene una funcionalidad específica, ¿sí? El último elemento, perdón, el primer elemento que sale es el primero que está, ¿sí? Como en una cola del cajero, ¿sí? Todas estas estructuras de datos que en otros lenguajes de programación se manejan por separados, acá están todos combinados y tenemos métodos para poder sacar o agregar los elementos en el orden que querramos, ¿sí? El push y el pop agregan elementos al final. El shift y el shift y en un shift agregan o sacan elementos al principio, ¿sí? Aparece concat de nuevo, ¿sí? Fíjense todos los métodos que tenemos. Acá tienen ejemplo de todo. ¿Vieron lo que yo decía? Banana, naranja, kiwi, pera. Shift, un shift, de nuevo. Aparecen ejemplos de cómo utilizarlo. Index of, lo mismo, nos devuelve la posición donde está ubicado tal o cual elemento. Acá aparecen algunas funciones, algunos métodos que vuelvo a lo mismo. Hay algunos métodos que son polémicos. No polémicos, sino que no le encuentro la funcionalidad en el mundo real, pero están ahí, ¿sí? Si alguien lo necesita, están ahí. El método reverse, si yo le paso mi nombre, me lo muestra al revés, ¿sí? Como si fuese un espejo. ¿Para qué? No sé. Pero bueno, está ahí para hacer, ¿sí? Hay otros que están buenos, como el sort, que ordena alfabéticamente a través de una clave los elementos de un array, ¿sí? Tranquilamente, ese sí podría ser útil. El slice corta una porción de un array, ¿sí? Acá tienen ejemplo de todo de nuevo. Acá tienen algunos métodos que por ahí son un poco más piola. Por ejemplo, lo que es el map y el filter. El filter es un método en donde me va a crear un array nuevo a partir de un array viejo, siempre que cumplan determinada condición. Si yo tengo un array viejo que tenga números del 1 al 100 y quiero crear uno nuevo que tenga solo los números pares, puedo utilizar una función filter. ¿Por qué? Porque me va a crear un array nuevo y le puedo decir que esa función filter cumpla con tal condición y me va a crear un array nuevo solo con los números pares, ¿sí? Y la función map, que es la anteúltima, funciona igual, pero simplemente que le va a agregar, va a transformar cada uno de los elementos del array viejo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo
un array con 100 números viejo o anterior, digamos, y quiero crear uno nuevo, pero multiplicando esos números por 2, puedo utilizar una función map. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones que tenemos disponibles están también para trabajar. ¿Sí? Son para evitarnos a nosotros tener que escribir código innecesario. Vuelvo a lo mismo, a alguna de ellas hay que encontrarles la usabilidad, porque la verdad es que es bastante rebuscado, pero ahí están. ¿Sí? Si alguien las quiere utilizar, bienvenido sea. Acá tienen de nuevo ejemplos de cómo funcionan cada uno de ellos. Y bueno, la idea mía era llegar hasta acá, ¿sí? Hasta el Web Storage, y la semana que viene vamos a arrancar. Les digo más o menos qué es el Web Storage. ¿Alguien habrá escuchado alguna vez el concepto de cookie? Es información que se guarda en la computadora o en el navegador. Bueno, el Web Storage es algo similar, pero un poquitito, una capita más de seguridad tiene, muy poquita, ¿sí? Tampoco es que es una cosa de loco. Pero tiene es eso, es guardar información en el equipo, ¿sí? No es lo mismo que guardarlo en una base de datos, ¿sí? Sino que es para otro uso, para otra cosa. Pero bueno, la clase que viene vamos a arrancar con esto, ¿sí? Y vamos a tratar de llegar acá, ¿sí? Y empezar a trabajar con todo esto que está acá, que justamente me parece que es algo que todos quieren, a donde todos quieren llegar, ¿sí? Pero bueno, había que revisar todo esto. Vieron que algunas cosas las pasé como bastante más rápido, pero bueno, insisto con lo mismo. Si no, nos comemos toda la clase revisando cada uno de los métodos y no es la idea. Claro, Pablo, FIFO y LIFO, exactamente. First in, first out. Bueno, nada, la clase que viene seguimos, ¿sí? Traten de no faltar porque vamos a ver algo ocupado. Y bueno, esto si tienen tiempo, si quieren, si pueden, pero la mirada a lo que no vimos, los ejemplos están para que los prueben. Y bueno, nada más, creo que nada, sí. Nos vemos entonces en la clase que viene, chicos. No se olviden del presente, ¿eh? Gracias, Nico. Será hasta el jueves nomás, profe. Hasta el jueves.